Exacto. Entonces, hermano, como estábamos pensando yo y mi compañero anterior, lo que estaba conmigo, y pensamos acerca de su pregunta, Sí. acerca de la importancia de cómo podemos llegar a ser como dioses. Y bueno, es una doctrina bastante profunda, pero la manera de la cual podemos saber por nosotros mismos es por medio como este plan. Entonces quisiéramos como explicar este plan a usted para darle un poquito más de entendimiento. Entonces, este plan se llama el plan de salvación. No sé si usted lo ha escuchado de este plan antes. Sí. ¿Sí? Sí, la Biblia habla del plan de salvación todo el tiempo. Ajá. Digamos como que es el tema central de la Biblia, es el plan de salvación. Sí. Entonces, hermano, para usted, ¿qué piensa? ¿Qué es su opinión? ¿De dónde piensa que venimos? ¿Dónde estuvimos antes que venimos a la tierra? Bueno, la Biblia dice de que nosotros fuimos creados. Bueno, de hecho no solamente nosotros, sino que incluso las cosas invisibles también fueron creadas por Jesucristo. O sea, hay un pasaje que es muy claro en eso y que dice de que todo lo que se puede considerar como visible y también todo lo que es invisible fue creado por una persona que se llama Jesucristo. El pasaje... Como también la Biblia dice, por la palabra era hecha. Claro, bueno, ¿tiene una Biblia de Reina Valera o alguna? Sí, tengo un Nuevo Testamento nomás. Ah, bueno, me permite bueno, un segundito. Creo que estaba en Colosenses. Sí, se lo muestro rápido para que ustedes puedan continuar. Pero básicamente acá en Colosenses capítulo 1, el versículo 15 es el que nos enseña esto que te estoy diciendo. La pregunta era, ¿quién nos creó? ¿Cómo era? ¿De dónde piensa que venimos? ¿Dónde estuvimos antes de la tierra? Bueno, no existíamos. La palabra de Dios, por ejemplo, dice en Colosenses 1:15 claramente, hablando de Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando dice primogénito de la creación, no significa que Él fue creado como los testigos de Jehová enseñan, por ejemplo, sino que Él es lo más importante para la creación. Y a continuación empieza a explicar el por qué Jesucristo tiene que ser lo más importante en toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesucristo creó todas las cosas, es la palabra creadora que está en Génesis, como usted nombró. Y cuando dice todas las cosas, es muy interesante porque acá el apóstol Pablo empieza a desglosar qué son esas todas Como Dios cosas. es el arquitecto y Jesucristo es lo que hizo todo. Claro, Jesucristo es el autor. Exactamente lo que nosotros creemos, que Dios mandó a su Hijo para hacer el mundo. Claro, y dice así a continuación, dice que creó todas las cosas, es decir, las cosas no existían antes de haber sido creadas, ¿verdad? Fueron creadas en un momento dado, porque si fueran eternas las cosas serían dioses, pero sabemos que, por ejemplo, un caballo no es un dios porque fue creado. Sabemos que, por ejemplo, no podemos adorar al sol porque el sol fue creado, es una criatura, una creación. Por ejemplo, los ángeles son creados porque son espíritus. Y bueno, acá me llamó mucho la atención cuando yo lo leí, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Ustedes cómo entienden estas cosas que hay en la tierra? ¿Qué son? Entonces, lo que creemos nosotros es que, como usted dijo, que Dios, Jesucristo, crearon el mundo en 7 días, ¿cierto? Que hemos explicado en Génesis. Usted está hablando de las cosas que hay en la tierra, ¿verdad? Ajá. Que Dios creó todas estas cosas. Él creó nosotros, y que antes de venimos a la tierra, estuvimos con Dios como espíritus. ¿Los planetas también los creó Jesucristo? Sí, sí. ¿Todos los planetas? Es el mundo como sabemos. El mundo refiere a todo lo que existe. Sí. ¿Existe algún planeta, por ejemplo, que Jesucristo no haya creado con sus propias manos? No. O sea, digamos, entonces cuando dice todas las que están en la tierra, o sea, o las cosas... hablando de como ese mundo físico. Sí, el mundo físico lo creó Jesucristo, y antes de Jesucristo el mundo físico no existía. Y las cosas que están en el cielo, que también dice que Él creó, ¿ustedes cómo las interpretan a esas cosas? Entonces, en la Biblia también dice que Dios nos conocía antes que nosotros naciéramos.
Realmente sabemos que antes que naciéramos vivimos con Dios. Pero como antes, espíritus. antes de irnos a ese otro pasaje, primero en este, ¿cómo interpreta usted las cosas que están en el cielo que creó Jesucristo? Es decir, tenemos un pasaje acá que está diciendo que todo estaba creado en espíritu antes que estaba creado en físico. mire, si lo vuelvo a leer el pasaje, dice así: en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y después dice visibles e invisibles. Sí. Vamos a ponerlo de esta forma: las cosas visibles es lo que usted me enseñó, que Dios, Jesucristo, creó todos los planetas sin excepción. O sea, no hay un mundo, una parte del universo que no haya sido creada por Jesucristo. Sí. Es lo que usted me enseñó. Pero, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Eso es lo que yo tenía una duda ahí. ¿Y cómo lo interpretan los mormones a esa...? Como realmente sabemos que todo estaba creado primero en espíritu. Pero acá como- dice que las cosas invisibles, Esas Las son creó- las cosas las- invisibles. claro, pero dice que las creó Jesucristo. Es decir, antes de ese momento no existían las cosas invisibles. ¿Cuáles son esas cosas invisibles que Jesucristo creó cuando hizo el universo? Bueno, ya le dije como 3 veces y cada vez me vuelve a repetir la pregunta. Entonces, ¿ya me las respondió? Sí. No sabía, perdón. No había entendido. Sí. Nosotros sabemos que antes de venir a la Tierra existíamos. Lo que nosotros creemos es eso, que existíamos en forma espiritual. Ustedes creen en eso, pero lo que no están viendo es que en realidad no me están contestando al pasaje. Sí, la, o sea, la pregunta es muy en simple. los cielos, ¿qué Es hay? decir, ¿qué son las cosas invisibles que creó Jesucristo? Es mi pregunta. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Claro, acá nosotros tenemos un cuerpo, ¿cierto? Sí. Lo podemos ver, pero un espíritu no lo podíamos ver. Jesucristo Es algo creó a invisible. los espíritus. A todos. Dice tanto lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Entiendo. De modo que antes de Jesucristo ningún espíritu existía. Claro, porque Él es el creador. Bueno, entonces lo entienden de la misma forma que yo. Eso Sí. no me había quedado claro. Sí, como- porque es como que es usted lo hablaba mismo. de otras cosas, pero él, ahora él sí. lo Él creó quería en llegar los al punto espíritus primero. Claro, pero hay que ir, digamos, de una forma ordenada, por eso estamos Sí. viendo este pasaje. Y después dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estos principados y potestades, ¿qué son? A ver, Dice, déjame ver versículo lo 16, que está diciendo. ya vimos que creó las cosas visibles y que también creó las cosas invisibles. Y a continuación nos dice que incluso creó a los príncipes y las potestades. ¿Quiénes son esos príncipes y potestades que Jesucristo creó directamente? Bueno, en la Biblia habla mucho de los profetas y que ellos eran predestinados, eran espíritus grandes, Está eran hablando... los príncipes de Dios, digamos. Pero los Las personas profetas- elegidos para ser su portavoz en la tierra, que estaban creados en espíritu primero. Ya nosotros, antes que el mundo físico existía, Sí. nosotros existíamos mucho antes, para prepararnos para venir aquí. ¿Estás seguro de que está hablando de que creó a los profetas? Porque los profetas más bien parecen seres visibles. Sí, pero antes, tiene que recordar que antes Jesucristo creó a los Sí. espíritus. Mire, Porque podemos... ¿Sabe tener por un qué le espíritu. pregunto eso? Porque, por ejemplo, el arcángel Miguel, ¿usted cree que es un profeta? Sí, en algún punto los ángeles vienen a la tierra en forma humana. Los ángeles vienen a la tierra en forma humana. Sí, nosotros somos Pero entonces este pasaje se está refiriendo a los ángeles, los en ángeles. realidad. Sí, básicamente en sí. Los Entonces, ángeles y los... ahora me queda los más humanos. claro, porque cuando usted dice profeta, parece que estuviéramos hablando de los humanos profetas. Bueno, Pero en para realidad- quedar en claro, Sí. los ángeles son nosotros en espíritu, antes y después que morimos. ¿Usted cree que nosotros éramos ángeles? Sí, porque realmente vivimos con Dios. Eso es interesante, nunca lo había escuchado. Mire, pero es interesante que entonces Jesucristo creó incluso a los espíritus de los ángeles, ¿verdad? Sí. Entonces esta potestad del aire incluiría a Satanás. Sí, porque dice que Satanás era un ángel que Claro, cayó de un los ángel de luz. cielos. Eso significa que Jesucristo fue el creador de Satanás, pero lo hizo bueno y él después se reveló, ¿verdad que sí? Exacto. ¿No? Bueno, ahí es donde yo por ahí, ¿por qué le estoy preguntando todo esto? Porque yo amo la palabra de Dios y digamos una de las cosas que me he propuesto en mi vida
es cada día aprender mucho más acerca de Dios, ¿verdad? Y ahí no me cerraba eso, porque si Jesucristo fue el creador de Satanás, obviamente lo creó como bueno, ¿cómo después la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dice que en realidad Jesucristo era el hermano de Satanás? Pues realmente es que nuestro Padre Celestial creó todos los espíritus. Pero acabamos de ver que Jesucristo mismo los creó. Bueno, vamos a hablar de dónde viene la Biblia primero. Sí, adelante. Entonces, la Biblia es una composición de cartas de los apóstoles. Sí, Realmente sabemos que los apóstoles estaban escribiendo a los miembros de la iglesia antigua, digamos. sí. Realmente la Biblia sabemos que pasó por muchas manos. Ujú. Y en esas manos había personas inicuas. Ajá. Sabemos que la Biblia, cuando salió de la boca de los apóstoles, era perfecta. Pero como pasó por esas manos inicuas, con muchas traducciones, se cambió un poco. Mucha confusión entró ahí. Entiendo. Yo no puedo testificar usted- que en inglés dice algo diferente. En inglés es muy diferente de lo que dice en español. Hay una cosa que no entiendo, para que usted me ayude. ¿Qué tiene que ver eso que usted está diciendo con el tema de quién es Dios? Realmente sabemos que la Biblia no explica todo perfectamente. Más que todo, Perdón, ¿la Biblia no explica todo correctamente o la Biblia no se explica todo correctamente? Nos quiere decir. Que sí nos explica todo y correctamente. Sí. Claro, pero lo que no entiendo es qué es lo estoy que... diciendo es que Sí. nos explica muy confusamente, con mucha confusión. La Biblia es Porque confusa. cuando traduzca un libro, no es Sí. lo mismo. Porque esas palabras que usaron pueden tener como miles de significados. O sea, la Biblia es confusa, eso es lo que usted me quiere decir. Hoy en Sí, día sí. hoy en día. Porque Bueno, ha pasado por muchas manos, muchas traducciones y hay una traducción que es muy diferente a la otra y por eso es lo Sí. que causa... Bien, bien. Como realmente- Usted me está, yo estoy tratando de procesarlo, ¿no? Ustedes me están tratando de decir que la Biblia es confusa, pero lo que yo no se va a conectar es qué tiene que ver con el tema de quién es Dios. Como realmente Entonces, hermano, bueno, Sí. como podemos ver que hay muchas como interpretaciones de la Biblia y nosotros como misioneros como no estamos aquí para como pelear o contestar preguntas con contención. Entonces lo que sí estamos aquí por hacer es para explicar este plan, porque como dijo mi compañero, la Biblia como anteriormente había con muchas personas que pasaron por muchas manos y cambiaron muchas cosas. ¿Cómo es de tu nombre, perdón? Elder Cotter. Sí, Entonces, bueno, estamos aquí. una de las razones también por la que yo decidí charlar con ustedes es porque, digamos, como ya les dije, amo la palabra de Dios y el propósito al estar sentado acá es que uno pueda examinar las escrituras, ¿verdad? Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando yo hago preguntas y yo examino la Biblia y la escudriño, eso de ninguna manera debería ofenderlos, para que lo tengan en cuenta, ¿no? no nos ofende. Recuerden los bereanos cuando los apóstoles fueron a visitar la ciudad de Berea, que ellos indagaban todos los días y preguntaban. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de los apóstoles frente a los bereanos? no exactamente. Bueno, Hechos capítulo 17. Dice que los apóstoles dijeron, estos son muchísimo más dignos que los de Tesalónica, porque a diferencia de aquellos otros, estos, los bereanos, todos los días examinan, preguntan, verifican y no se creen algo porque nosotros lo dijimos, sino que lo chequean en la Biblia. Entonces, cuando una persona le está haciendo preguntas, cuando una persona está chequeando en la Biblia, usted Bueno. tiene que hacer igual que los apóstoles, es decir, tiene que Hay- ponerse muy contento de eso, ¿verdad? Bueno, hay dos tipos de examinar la Biblia, digamos. Hay uno que vemos muchas veces, que es examinarla para probar un punto. Cambiar lo que dice acá para su propio punto de vista. Por eso Claro. hay muchas iglesias. Claro. Pero hay también lo que se está haciendo. Claro. Examinarla para intentar Por aprender. eso es que, digamos, creo que en este caso, cuando yo... Pero estamos acostumbrados a eso, por eso siempre decimos Claro. que, bueno, no queremos pelear, queremos examinar. Está bien, perfecto. Eso es lo que estamos haciendo Sí. y puntualmente, ¿por qué les preguntaba esto? Yo en serio, cuando les hago esta pregunta, realmente estoy tratando de conectar las ideas. Sí. Porque por un momento estábamos hablando de quién es Dios y
de un momento a otro comenzaron a decirme de que la Biblia es confusa. Estoy tratando de conectar esas dos ideas que me presentan. Claro. ¿Cuál es la asociación que ustedes hacen y por qué la presentan en este momento? Claro, lo que decía el misionero era que la Biblia no está tan igual como se escribió hoy en día, porque pasó, como Sí. digo, por muchas manos, por muchas traducciones. Y por eso, el origen de Dios puede ser muy confuso para algunas personas. Ah, bien. Se lo entienden de una forma, Sí. otros de otra forma, y por eso él hacía esa referencia. Ahora entiendo. Y también hay partes de la Biblia que dicen Sí. una cosa que es diferente, porque esas personas literalmente cambiaron palabras. Bien, entonces lo que usted me está queriendo transmitir es que, dado que la Biblia es tan confusa y contradictoria, no podemos conocer a Dios por medio de la Biblia, ¿verdad? Podemos conocerle, pero no podemos saber exactamente lo que es el plan de Él por medio de la Biblia. Ok, Porque bien. Por eso queríamos como explicar este plan. Pero antes de pasar a otro tema, porque siempre es bueno ser ordenados, ¿no? Sí, En este tema que estamos hablando ahora de que la Biblia es confusa y contradictoria y que por medio de ella no se puede llegar a la verdad exacta de las Escrituras, que es la idea que me presentan, eso sucede con todas las partes de la Biblia, con algunas partes. O sea, hay algunas partes que no son realmente útiles, mientras que hay otras que sí no son útiles. Eso es lo que usted quiere decir, ¿verdad? bueno, nosotros usamos toda la Biblia Sí, cuando está traducido correctamente. Por eso tiene que realmente saber quién, bueno, en qué versión está usando y cuál versión Bien. viene de Dios. Porque hay muchísimas versiones. Y Digamos si que todo dice algo la diferente, Biblia, no todo puede ser la verdad. Biblia sería útil mientras esté correctamente traducida. Exacto. Entonces hay partes de la Biblia que no son útiles porque no están correctamente traducidas. Hay muchos, bueno, básicamente, sí, hay partes de la Biblia que Bien. no se puede usar porque, bueno, no están... Han sido correctamente- inutilizadas, Sí. digamos. Ahora bien, Pero- ¿cómo ustedes determinan qué partes son útiles y qué partes no son útiles? Bueno, tenemos que hablar mucho de profetas. ¿Qué es el rol de un profeta? Para Estás ser- hablando de profetas Sí. actuales, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, a ver si yo entiendo. Y también Los antiguos. profetas bueno, pero los antiguos no pueden hablar de este tema, porque antiguamente usted, como me dijo al principio, la Biblia no estaba adulterada. Por lo tanto, los profetas antiguos no te van a poder decir cuáles partes son adulteradas y cuáles no. Más bien los nuevos son los que tienen la capacidad de erigirse en una plataforma y tomar la autoridad sobre la palabra de Dios como para decir qué partes son útiles y qué partes no. ¿Verdad que sí? Entonces los nuevos, los nuevos serían las personas que pueden hacer una traducción perfecta, Claro. porque son unos portavoces por Dios. Bien. Por medio de esa traducción Bien, podemos bien. saber. A ver Ok, si yo quiero entiendo, ver eso. entonces ustedes me están explicando de que hoy, en el 2020, existen profetas que tienen la autoridad de decirles a ustedes qué partes de la Biblia son confiables y qué partes no. Sí, Algo así, ¿no? Algo así. En primer lugar, usted, Sí. usted escuchó que hay profetas, Sí. que nosotros creemos en profetas hoy en día, ¿cierto? Sí. ¿Y qué piensa al respecto de eso? Acerca de los profetas, Sí. bueno, pasa que no estamos yendo mucho tema. Yo le voy a decir lo que yo pienso, pero no para ponernos a charlar sobre eso, porque en realidad veo que vamos saltando, brincando de un tema a Le hago otro. esa pregunta Pero bueno, porque- la palabra de Dios es clara y por ejemplo, no siempre, no en todo momento de la historia bíblica hubo profetas. Como ustedes bien sabrán, hubo periodos donde hubo una ausencia, como un silencio, ¿no? Sí. Ciertos periodos. Y podemos ver que cada vez que volvieron a surgir los profetas es porque realmente traían un mensaje nuevo que debía ser declarado. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron los profetas no solamente traían una revelación, un misterio revelado, un misterio, la Biblia lo llama a un mensaje nuevo que se acopla al anterior porque continúa siendo la revelación única de la Biblia. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, profetas que hicieron señales probando que eran profetas. Luego tenemos, cuando vino Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él hizo señales que eran la firma o la autenticación de que realmente Él traía un mensaje de Dios, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero lo que yo leo en la Biblia, por ejemplo en Hebreos, es que enfáticamente dice de que en este último tiempo, y cuando digo este último tiempo, abarca desde la época
en la cual ocurrió Pentecostés hasta nuestros días y más allá. Eso es lo que la Biblia llama el último tiempo, como lo dicen Hechos capítulo 1 y capítulo 2, Claro, y los Joel, últimos días, y él, cuando interpreta a Joel, los últimos días o el último tiempo, la palabra de Dios dice que nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es decir, los cristianos no esperamos que venga un nuevo profeta después de Jesucristo, ni un nuevo mensaje tampoco. Bueno, solamente termino la Sí, respuesta. Porque en ese capítulo de Hebreo es enfática la respuesta en cuanto a eso, diciendo de que en este último tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es decir, todo lo que necesitamos en cuanto a revelación, todo lo que necesitamos en cuanto a verdad bíblica para la salvación del hombre, está claramente revelada en las Escrituras. Y un pasaje que apoya esta noción bíblica que yo tengo es, por ejemplo, lo que dice en 1 Timoteo. Puntualmente se los comparto para que ustedes vean a qué me refiero, que es el pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 Timoteo 3:16. Que dice así, ¿no? Toda la escritura, cuando dice toda, es toda sin excepción. Es decir, no hay un pedazo que no esté, que no se incluya acá, ¿no? Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué le digo esto? No creo en que existan profetas en el sentido de profetas que nos vengan a traer una nueva revelación acerca de la salvación, porque la palabra de Dios es enfática en ese punto y dice de que no hay otro mensaje que se vaya a traer, sino que dice que el mensaje para el último tiempo es Jesucristo mismo. Entonces la iglesia no está esperando, ni tampoco estuvo esperando desde la llegada de Jesucristo a un nuevo profeta con una nueva revelación. Por el contrario, la Biblia condena un nuevo mensaje. Dice que si alguien viene con otro testamento de Jesucristo, el tal sea maldito. No sé si lo ha leído ese pasaje anteriormente. Sí. Claro, hay una parte que dice en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí. La verdad no soy muy bueno para memorizar la escritura. Pero, o sea, lo dijo mucho tiempo antes que venga Jesucristo. Entonces, si lo dijo mucho tiempo antes que venga Jesucristo, ¿por qué vinieron más libros aún todavía? Bueno, pero el pasaje que yo le estoy leyendo es después de la llegada de Jesucristo y se encuentra en Hebreos. Sí, pero en Deuteronomio dice lo mismo. Sí. La verdad no recuerdo exactamente. ¿Quiere leer el pasaje? Porque en realidad, la Biblia es clara y los profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas de Dios venían anunciando la llegada de Jesucristo. Es decir, no era que en el Antiguo Testamento no se estuviera esperando la llegada del Mesías. Muy por el contrario, el Nuevo Testamento se trata específicamente de esperar a Jesucristo, mientras que el Nuevo Testamento se trata de permanecer en Jesucristo. Es decir, la revelación ya está, tenemos los evangelios, toda la escritura es enteramente útil para llevar al hombre a la perfección. Y cuando habla de perfección, hace referencia a que no nos hace falta más nada para llegar a la verdad. Pero la pregunta es, ¿usted cree que la Biblia se ha corrompido con los hombres? Ah, bueno, esa es otra pregunta. Sí, porque la Biblia, como dije antes, la Biblia, cuando salió de la boca de los apóstoles, cuando ellos lo dijeron, estaba perfecto. Bueno, hay una profecía que el mismo Jesucristo hizo. ¿Ustedes creen en Jesucristo? Sí. O digamos, ¿ustedes creen que es un profeta realmente de Dios? Sí. Claro, Bueno, el único profeta perfecto. Claro, Jesucristo dijo que ni una sola tilde de su palabra iba a pasar. ¿Verdad que sí, no? Sí. Y cuando hablaba de la tilde, hablaba del carácter más chiquito que existe en el abecedario hebreo. Esa tilde. En ese momento, él estaba hablando de la ley, que no vino para quebrar la ley, sí, pero añadir. Pero él dice, ni una sola tilde de mi palabra pasará. Entonces, ¿Usted cree que esa puede ser una traducción falsa también? Es que hay un tema. Bueno, ahora vamos a ese otro tema, ¿no? Ahí está el dilema, ¿no? Si nosotros creemos que la Biblia está adulterada en algún punto,
no hay manera alguna Como tengo una de poder tener seguridad en absolutamente ninguna doctrina. Claro. Pero yo creo que Dios es poderoso para resguardar su palabra, ¿verdad que sí? hay, ¿no? Claro, sí, hay pero una Sí. cosa que podemos decir. En el versículo de Santiago Sí. 1:5 nos explica perfectamente cómo debemos saber si algo viene de Dios o no. Bien. Ah, Se lee así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sí. pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. Es interesante. Nosotros siempre invitamos que pueda orar a Dios y preguntarle si realmente lo que nosotros decimos es verdad. Porque, Claro. como dijo usted, no hay ninguna forma que ningún hermano Sí. pueda decir que algo viene de Dios. Bien. La única persona que puede decir eso es Dios. Y Él nos promete aquí Hay un que pequeño realmente- detalle, ¿no? Cuando uno lee el contexto, y es que uno, para poder interpretar correctamente la Biblia, lo que uno debe hacer en realidad es leer el contexto. Y puntualmente el contexto de ese pasaje no está hablando de una situación de cómo encontrar la doctrina correcta. El contexto de ese pasaje es la sabiduría en cuanto a las decisiones de la vida. Si ustedes lo leen al contexto bien, a todo el libro de Santiago, van a ver que está hablando en realidad no en cuanto a la doctrina, sino en cuanto a las decisiones para actuar sabiamente, actuar bien en la vida, Claro. actuar y con santidad. esa sabiduría Pero viene cuando- por medio del Evangelio. Realmente. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de cómo encontrar la verdad doctrinal, las escrituras son enfáticas. No hay un solo caso donde las escrituras no coincidan. Las escrituras nos dicen de que la forma de encontrar la verdad es leyendo la palabra de Dios, porque nos dice en la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo podemos obtener la fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata la fe? Se trata de creer lo que la Biblia dice. Ahora bien, si nosotros creemos que la Biblia está adulterada y no sabemos qué partes están bien y qué están mal, no podemos tener fe porque no tenemos base. Es como una fe que se monta sobre la arena, es decir, que viene después las aguas y se llevan la casa. Pero una casa que está bien edificada sobre la piedra, que es la palabra de Dios, no será movida. ¿Por qué no será movida? Porque tiene una fe verdadera. ¿Por qué tiene una fe verdadera? Porque está basada en lo que dice la Biblia. Pero si vos crees que ya la Biblia de por sí está errada, tu fe va a estar sobre aguas movedizas, eso me refiero. Cuando uno lee Santiago, no está hablando de cómo debemos hacer para encontrar la correcta doctrina. Yo lo digo eso Sí. porque yo personalmente lo he hecho. Yo Entiendo pregunté a que Dios usted lo si haya realmente es verdad. Y Él me contestó. Y yo sé sin ninguna duda que Él me contestó. Porque realmente cuando Bien. tiene una respuesta de Dios, lo sabe. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con eso? Que digamos, No hay ningún problema. Porque Dios te voy a explicar algo. me contestó. Yo he escuchado a otras personas que han actuado de la misma forma que vos lo estás haciendo ahora. Es decir, ellos dicen que sienten un calorcito en el pecho y que creen que el Espíritu le está hablando. Y por ejemplo, eso pasa en todos los ámbitos cristianos. O sea, hay muchas iglesias que se han alejado de la palabra de Dios, siguiendo espíritus engañadores porque se llevan más por las emociones que sienten. Y eso, el problema es este falso concepto, el de creer que la doctrina real la encontramos por la fe, y no es así. La doctrina real la encontramos por la Biblia, y por la Biblia podemos obtener fe al leerla. ¿Entendés? Ese es el proceso correcto. Entonces usted cree que la Biblia está perfectamente. Exacto. O sea, Exacto. no hay contradicciones. Es decir, en la Biblia no hay contradicciones. El problema real La verdad que, es que yo muchas encontré veces... contradicciones. es Tal que- vez no lo tengo ahora, pero yo he encontrado Claro, muchas contradicciones. pero en la Biblia. esas aparentes contradicciones, yo creo en la inerrancia de la Biblia. Realmente creo que si la Biblia es palabra de Dios y es divina, entonces no se puede contradecir, porque por ejemplo la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo toda. Claro, El pero- versículo que acabamos de leer. Pero por eso lo que le queremos decir es que al principio estaba correcta, pero hoy en día no está correctamente, Bien. porque pasó por muchas manos. Vamos a O sea, esa- esa es la idea que nosotros tenemos. ¿Cuántas No es versiones que no hay de creemos la en la Biblia? Biblia, También, creemos claro. en la Biblia, pero hasta donde está traducida correctamente. Bueno, Quique, yo creo que eso que estás diciendo es el épice de la cuestión. ¿Sabes por qué?
Porque si nosotros creemos que la Biblia fue adulterada en un punto, evidentemente va a generar toda esta creencia que vos estás creyendo. Pero ¿ustedes por qué creen en primer lugar que la Biblia fue adulterada? ¿Quién se los dijo? Bueno, tengo una pregunta para usted. ¿Cuántas versiones hay de la Biblia? ¿Cuántas versiones? ¿Cuántas versiones? Hay muchas versiones. ¿Y cómo sabe cuál versión es correcta? Porque cada versión dice algo diferente. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 7 versiones en mi casa de la Biblia y cada vez que abro las 7 versiones me están diciendo lo mismo, aunque con diferentes palabras. Bueno, ¿cuántas versiones cambian la palabra no? ¿Cómo? Cambian la palabra no. No entiendo. ¿La palabra? Como muchos versículos, en muchas versiones, a veces tiene no y a veces no. Entonces, ¿cómo sabemos? No Con entendí. esa simple palabra, Perdón, vos entendiste porque yo no estoy entendiendo. como digamos si un versículo dice no matarás. Sí. Ellos sacaron ese no. A Entonces ver. matarás. Pero Claro. no exactamente en eso, pero con otras Sí. cosas. Más sencillo, Bueno, más en realidad complicado. no he visto ningún caso yo. Es más, le digo una cosa. Cuando hay un error en la Biblia, aparentemente un error, supuestamente de versión, eso no es lo mismo que un error en la Biblia. Exacto. Me refiero a esto. Hay versiones que pueden tener un error. El 0,001% de la versión evidentemente puede tener algún error de traducción, pero eso se consigue fácilmente al comparar varias versiones, porque la multitud de testigos que tenemos, que son las versiones, siempre van a apuntar globalmente a la verdad. Es decir, si hay una versión que en un punto se está equivocando, no te preocupes porque tenés otras 100 versiones que lo corrigen. A eso Pero me ¿qué refiero. pasó si esa primera versión es algo corrompido? Porque sabemos que, bueno, vamos, por ejemplo, la Iglesia Católica. Se ve mucha corrupción ahí. Sí. Ellos tenían todas las Biblias. Por ellos podían cambiar lo que quisieran. Ellos no quisieron que la gente que leyera la Biblia Ok. por esa razón. Yo creo que comienzo a entender ahora sí de dónde viene la confusión. Digamos, ¿ustedes creen que, por ejemplo, los manuscritos más antiguos fueron adulterados? Ese es el problema. ¿Ustedes creen que como fueron adulterados, todo el resto de las versiones salieron mal? Pero digamos, les quiero explicar una cosa. Del Antiguo Testamento solamente hay más de 10.000 copias, ya sea completas o parciales, de manuscritos antiguos. No solamente de los que tuvo en su poder la Iglesia Católica, sino que tenemos... También tomamos, por ejemplo, los Sino judíos. que tenemos muchos que han estado en las cuevas Qumran. No sé si escucharon hablar de las cuevas Qumran. Son manuscritos que se han mantenido desde la época en que fueron copiadas, que fue mucho antes de que existiera la Iglesia Católica. Fueron los mismos judíos copistas quienes la hicieron, y sabemos que los judíos creían que hacer una mala traducción de la Biblia era so pena de muerte. Por eso era que lo hacían con tanto afán de hacerlo correctamente, de escribir palabra a palabra correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso en cuanto al Antiguo Testamento, hay tanta multitud de manuscritos que no solamente estamos hablando de los que estuvieron en manos de los católicos, sino que muchos otros, y que uno puede datar los manuscritos, ver de qué año fueron escritos, verificar con máquinas especiales si fueron adulterados posteriormente o no, y todos coinciden, o sea, vemos una coincidencia muy buena, y no hay, de hecho no existe ninguna otra literatura en el mundo que haya sido mantenida con tanta delicadeza y exactitud como la Biblia. Es decir, tenemos las obras de Homero, tenemos muchas obras antiguas que no llegan ni siquiera a los cientos de manuscritos. Y acá estamos hablando de miles, 10.000 manuscritos, copias de los más antiguos manuscritos que se asemejan entre todas y nos dan una exactitud muy pero muy buena. Es decir, la Biblia no pudo haber sido adulterada, por lo menos en el Antiguo Testamento estamos hablando, porque si ustedes investigan este hecho van a ver que existen al menos 10.000 copias y que digamos tenemos no solamente las que están en poder de la Iglesia Católica, sino las que no estuvieron en poder de la Iglesia Católica, y coinciden, ese es el punto. Ahora, hablando del Nuevo Testamento, los manuscritos más antiguos datan de tan solo 100 años después de que fue escrito el original. ¿Ustedes ya sabían ese detalle tan importante? 100 años después. Sí, 100 años después. Ni siquiera las obras más importantes de la antigüedad que este mundo posee, fuera de la Biblia, datan de tan solo 100 años después del original. Hay otras obras que datan de 1000 años después del original o 500 años después del original,
y aún así en la actualidad se cree que es totalmente fidedigna. Hermano, Porque es una muy buena datación tener 500 o 1000 años después. Imagínense usted si tenemos 5000 copias manuscritas, ya sea parciales o completas, del Nuevo Testamento y que datan de tan solo 100 o 200 años después de Cristo y de ahí para adelante. Es decir, estamos hablando de una exactitud muy buena en cuanto a la traducción. Entonces, hermano, como tengo una pregunta más que todo. Entonces, usted como Sí. dijo más anteriormente que usted cree que la Biblia es la correcta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esto es cierto? Pensé que ustedes también creían en Sí, eso. creemos en la Biblia. Pero, hermano, Sí. mi pregunta es, si no nos va a dejar, porque tenemos el otro libro, el libro de Mormón. Entonces, antes que me corte, si usted cree que es la Biblia correcta, ¿por qué vino a nosotros a preguntar acerca de pasajes de la Biblia? Porque yo creemos primeramente en- pensé que ustedes confiaban en la Biblia. También. Sí, confiamos en la Bien. Biblia. Ah, No, ¿confían no, en la Biblia? Obviamente, porque Sí, Así pero que es- nace de la Biblia. Sí. Por ejemplo, en el pasaje que yo leí donde dice que Jesucristo creó a los ángeles y creó por lo tanto a Satanás, ¿confían en la Biblia? Bueno, Entonces, sí, hermano, creemos en la bien. Biblia, hermano. ¿Y cómo Creemos- concilian esa contradicción con la doctrina mormona que dice que Jesucristo era hermano de Satanás? Entonces, hermano, ¿por qué vino a nosotros? Si que quiere, en no sé- realidad nosotros creemos eso. O sea, en realidad Dios, el Padre, es el que organizó todo el mundo. Sí. Pero mandó a su Hijo Jesucristo a hacerlo como el arquitecto y el obrero, digamos así. Está bien. Jesucristo es el creador de todo, pero lo hizo mediante Jesucristo. Eso es muy bueno, Quique, de que vos tengas en cuenta esto. Pero lo que yo estoy diciendo particularmente es que dentro de la doctrina mormona yo vi que decían de que, Entonces, tengo una pregunta. una cosita, de que Satanás era el hermano de Jesucristo. Porque es hermano de Jesucristo. Pero vemos en la Biblia de que Jesucristo creó a Satanás. Si es el creador, luego no es el hermano. No es como si él creó a su propio hermano, porque por medio de Dios. Bien, ¿en qué parte de la Biblia dice de que Satanás es el hermano de Jesucristo? Como dije, no soy muy bueno recordando todas las escrituras, pero no podría darle una respuesta ahora. Entonces, Pero, si usted no cree en nuestra doctrina, ¿por qué vino a nosotros para preguntarnos eso? Bueno, en obediencia a la palabra de Dios. pero hermano, mira, usted dice Pero, que ¿por qué? para usted la Biblia Sí. es perfecta, ¿no? Lamentablemente yo no puedo creer lo mismo, porque yo he encontrado muchas contradicciones. Bien. Y he encontrado muchas tradiciones que dicen diferentes cosas. No sé, A mí, por ejemplo, me encantaría, y te lo digo de verdad, Sí. me gustaría mucho que quizás puedas venir con esas aparentes a mí contradicciones. también me encantaría tenerlas ahora mismo para enseñarle, pero no, lamentablemente no lo Porque tengo. te digo sinceramente, yo no lo sé todo, es decir, yo no soy don de la verdad, por eso les digo, no estoy acá para discutir, ni debatir, ni nada por el estilo, simplemente estoy aquí para examinar la palabra de Dios. Sí, Y en ese sentido, si por ahí que vos tenés algún pasaje que vos crees que la Biblia se contradice, yo voy a tratar de buscarlo, No, la verdad no lo mostrámelo. tengo ahora, pero aunque yo Señor. quizás no tenga todas las respuestas en un momento dado, igual nosotros tampoco lo Sí. tenemos. Seguramente puedo, sí lo puedo busque. averiguarlo y ayudarte en cuanto a esa aparente contradicción. Seguramente si lo busca en Google va a venir, porque muchas personas han Sí. estudiado la Biblia. Claro, hay Bueno, mucho- yo lo he hecho, he buscado en Google temas de contradicción en la Biblia y hasta ahora los casos que he encontrado resultaron ser malas interpretaciones de contexto. Y hermano, una consulta. Usted nos ha estudiado, ¿cierto? La religión de la Iglesia de Jesucristo. Pero tengo una consulta, y es una respuesta sí o no. Sí, ¿Usted dígame. ha leído el libro de Mormón desde la primera página hasta la última? No, Entonces, eso es lo que vamos a dejar de usted. Porque usted como va a entender nuestra religión mucho mejor y testificamos de este mensaje si usted lee el libro de Mormón. Porque esta es la clave de la religión. Este tiene sentido con la Sí. Biblia. La Biblia y el libro de Mormón trabajan juntos. Porque en Ezequiel sale acerca de los dos palos. claro, Y sabemos que el un palo y el otro pero palo. Y esta es la segunda palo. Sabemos que la Entonces, Biblia- hermano, le invitamos. yo me estoy le invitamos refiriendo- ahora, hermano. sí, yo Porque me estoy refiriendo puntualmente a eso. Y digamos, ¿a qué me refiero yo? Que justamente cuando empecé a leer el libro del Mormón, y bueno, estos libros de los mormones, justamente investigar, que creo que no les molesta que haya hecho eso, ¿verdad? O sea, porque por ahí
parece que el simple hecho de indagar, investigar, parece que les molesta. No, No, para no. nada. No, Pero, para nada. pero hay, Increíble. tal vez usted ha buscado no sé, ha buscado en forma diferente y no ha venido directamente a la iglesia. Por eso, Porque hay mucha por gente eso que es da que- información incorrecta. Claro, por eso es que he aprovechado esta ocasión para poder contactar con ustedes. Claro, pero aún no nos ha dejado explicarle nada de lo que Hemos la iglesia. estado interactuando y compartiendo de ambas partes. Claro, De hecho que estamos como respondiendo no me preguntas, tratando no- de responder sus de preguntas. hecho que el tema original del cual yo quiero hablar, que quizás lo podemos charlar para la próxima, por eso no me quería desviar a otros temas, pero como ustedes me preguntaron, yo les respondí. Pero en realidad lo que a mí me interesaba es ver este tema. ¿Por qué? Porque si el libro del Mormón es un libro falso, entonces no tiene sentido leerlo. Obvio. Y usted ha orado y Entonces- preguntado a Dios si es entonces- un libro falso. Vamos por parte. Entonces, ¿por qué les digo esto? No estoy queriendo atacar y decir que sea un libro falso. Claro. Simplemente le estoy diciendo, yo empecé a leer el libro del Mormón, empecé a leer la doctrina mormona y encontré una clara contradicción con lo que enseña la Biblia. Es No por creo. eso, bueno, se les acabo de presentar, es por eso que estoy tratando de Capaz hablar lo con está tomando ustedes fuera para del ver, contexto. puede ser, por eso quiero ver qué piensan ustedes y cómo interpretan estos pasajes. ¿Y dónde buscaba? ¿En Google buscaba? No, directamente leí el libro del Mormón. Ok, ¿Me ¿en entiendes? qué parte había confundido aquí en el libro de Mormón? Expliquemos. Bueno, el pasaje lo tendré que buscar, no lo tengo acá anotado, no lo sé de memoria. Ah, ok. Pero Pero más o se lo menos puedo traer. de qué se trata. Bueno, puntualmente, no solamente en el libro del Mormón, sino que en la Perla de Gran Precio, Ujú. ciertas citas, En bueno, Abraham. sobre todo Abraham Ujú. puede ser, pero sobre todo este tema de lo que, del quién es Dios, porque les quiero decir algo, si tenemos al Jesucristo equivocado, vamos a estar equivocados eternamente, porque nos vamos a perder. Pero si tenemos al Jesucristo verdadero, entonces podemos tener confianza absoluta y fe verdadera. ¿Alguna pregunta? ¿Qué Sí. pasaría si usted nos dice todas sus preguntas? Nosotros le respondemos todas sus preguntas. Sería buenísimo. ¿Y qué pasaría con usted? ¿Cómo que pasaría? Si ya respondimos todas, supongamos. Bueno, yo podría tomar una decisión. Podría con eso verificar si realmente son la iglesia verdadera de Jesucristo o en realidad están siguiendo a un falso profeta que inventó un libro falso. Y Y si usted, le respondemos todas las preguntas, ¿usted estaría dispuesto a unirse a nuestra iglesia? Si son la iglesia verdadera, claro que sí. Entonces, hermano, por eso, aquí abajo en el libro de Mormón, Bueno, tiene las guías del pie. Hay referencias a la Biblia. una pregunta. ¿Qué hora es? como 8. 11. Vean, se ha cumplido nuestro horario. Lo que podemos hacer es juntarnos la próxima vez, pero lo que me gustaría es no irnos con todos esos otros temas, porque cuando uno empieza a divagar, viste, como que son temas muy bonitos para tratarlos, pero tenemos que ser ordenados. Entonces, Claro. creo que lo que tendríamos que hablar es el tema que yo vine a preguntar a los mormones.